Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que me ven. Hoy les voy a hablar resumidamente sobre el recorrido de los temas vistos en la materia de programación. Para iniciar, miré lo que es la lógica de la programación. Esto es básico en cualquier programa de software, ya que con ellos son por donde empezamos a escribir programas. Todos los lenguajes, pues, tienen una lógica similar y aprenderla nos beneficia en diferentes programas. En general lo miré en Raptor. Raptor es una plataforma la cual tiene las sentencias básicas, ciclos, sentencias, entrada y salida de datos. Aquí podemos ver una imagen de un modelo de diagrama de flujo y acá una imagen de cómo se ve un código este se me hace que es PSeInt, pero es muy parecido a Raptor. Luego miré el lenguaje de programación C++. C++, el que es como por así decirlo, la versión mejorada de C, tiene muchas más mejoras, vaya la redundancia, y es que la principal mejora que tuvo respecto a C es el añadir clases, ya que C no tiene el paradigma de programación orientada a objetos. En C++ ya se consiguió, tiene otras más específicas y pues por temas de librerías está mucho más optimizado C++. Entre sus características principales es que tiene un alto rendimiento, es muy flexible a la hora de instalaciones de software, la portabilidad es excelente y la capacidad para manejar memoria. Esto es algo que pocos lenguajes tienen, ya que nos permite administrar bien los recursos y nos obliga más bien a administrar bien los recursos. La estructura básica de un programa en C++ es la siguiente. Tenemos la cabecera include uStream, using namespace, un namespace como cualquier lenguaje de programación, un main donde va a estar la inicialización de nuestro programa. Aquí por lo general solamente ponemos un menú o una clase la cual va a iniciar el programa. Return zero para la finalización. Las entradas de datos necesitan variables. Existen de diferentes tipos. Booleanas, de carácter, string, int, y en el tipo numérico hay de cortas, medianas y largas. Debemos de saber cuál vamos a utilizar dependiendo del tamaño de los datos. Nos damos cuenta del tamaño de bits. Esto es lo que mencionábamos de la capacidad de manejar la memoria, el mínimo y el máximo, los que tolera. Vemos que el char tolera un menos 128 a 127, un chorín de menos 32.000 a 32.767. O sea que si ponemos un número que sobrepase esto, el programa va a lanzar una excepción o un error. Debemos de pensar muy bien qué tipo ocupamos dependiendo de la cantidad de datos que se vayan a manipular. No es recomendable tener un extra, por así decirlo, que si vamos a usar, yo que sé, 10.000 datos, pero puede que un día usemos 20.000. No es recomendable usar desde un inicio los 20.000. Tiene que ser primero los 10.000 y cuando llegamos a ese límite ya usar los 20.000 como data, ¿no? Y consejo. Las estructuras de decisión, estas son los que dan la lógica de la programación, son las condicionales. Y aquí tenemos estos tres tipos. Es el if, puede haber if anidados también. Y el if viene siendo esto, una condición que si se cumple, marca esto, y en caso de que no se cumpla, marca esto. Un ejemplo es si tú tienes 18 años, tú puedes ir al colegio y marcará esto. Oye, pero no tienes 18 años, tú vas todavía a la preparatoria. Otro ejemplo es este switch. En el switch tenemos una variable la cual vamos a evaluar con múltiples casos. En este ejemplo tenemos estos tres casos y unos puntos porque puede haber n cantidad de casos y un default. Por ejemplo, si la variable es igual a un número par, tírame esto. Si es igual a impar, tírame esto. Si la variable puede ser par y dentro de un rango, márcame esto. Y así sucesivamente. O si la persona es hombre, una variable persona. La persona es hombre, es mujer, es ya con los nuevos géneros es una persona no binaria, etcétera, etcétera. Y si no, simplemente márcamelo como no tiene registro. Y esto es un ternario.
un ternario, el cual es una manera más cómoda de tener un if. Entonces nos damos cuenta, evalúa lo mismo, una condición, una acción, y si no, esto. Una condición, una acción, y si no, esto. Es una manera más abreviada de poner un if cuando tenemos simplemente dos posibles resultados. Las estructuras de repetición, aquí me estoy dando cuenta que me falta el do while, pero ahorita lo explico mejor. Tenemos un for, el cual va a pedir una variable de inicio, la cual va a autoincrementarse en esta parte. Y tenemos un límite, hasta dónde va a recorrer el for. Y mientras recorre, ¿qué acción va a ejecutarse? El while va a hacer lo mismo, simplemente que no tenemos una variable que se esté inicializando, sino hasta que esta condición deje de cumplirse, va a ejecutarse. Aquí hay que tener cierto cuidado en que dentro de la acción tengamos algo para frenar en la condición, si no la memoria nos va a estallar. No literalmente, pero el programa se ejecutará sin control. El do while, el cual lo puse aquí, es casi lo mismo que el while, sin embargo, puede ser que el while no se ejecute hasta que la condición esté. Puede ser al revés de como mencioné. Pero con el do while se ejecuta una vez siempre. O sea, el do while se ejecuta y puede que la condición no esté y aún no se ejecute, pero ya se ejecutó una vez. Eso se refiere al do while. Entramos en los arrays, los cuales son un poco más complejos. Los arrays tienen un índice, un elemento y un tamaño, ¿no? En el índice pueden almacenar los elementos. En este caso, en el índice 4, podemos tener un elemento que diga hola, un elemento que diga 5. Es importante tener en cuenta que los arrays siempre se inicializan en cero. O sea que no se inicializan en sí, sino que siempre empiezan en cero. Existen diferentes tipos de arrays y es posible tener arrays dentro de un array. Vemos aquí los índices de la variable m, que es un array, y en su índice 0 tiene un array, en su índice 1 un array, en su índice 2 un array. Y pues acceder al índice, al subíndice se puede decir, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos acceder a la posición 70, fuera m, corchete 0, 1. Índice 0, índice 1. Aquí está la representación de los arrays. Se declara uno por separado y se mete luego en uno solo. De esta es la forma. Y tenemos esto que es muy importante, que existen arreglos unidimensionales, que son como el que vimos al inicio, bidimensionales de dos dimensiones, los cuales vendrían siendo tales como estos. Y existen también un tipo de array tridimensional, el cual, aunque no es muy usado, existe, ¿no? Se debe tomar en cuenta que tal vez hay un código legacy o alguna persona lo haya puesto. Es muy común encontrar el tipo bidimensional y unidimensional. En un ejemplo práctico, los arrays se utilizan para recorrer tablas en base de datos o traer información. Es el común uso que se le da a los arrays. Almacenar información que se extrae desde una base de datos y pintarla en pantalla. También recorrer procesos, ¿no? O sea, si se va a recorrer un cierto proceso en algún momento, tenerlo en cuenta. A continuación mostraré un programa el cual hice para la presentación y es como es un programa en C++. Uso este estudio de C++. Tenemos la cabecera include, el namespace std, donde se va a inicializar el main y tenemos un array del tipo entero, el cual almacena los números del 1 al 10. Nos damos cuenta que en el índice es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aunque tenga 10 elementos, los índices son 9. Un contador donde vamos a almacenar las veces de algo, ¿no? Y el programa va de esto. Tenemos que encontrar cuáles son los números pares. Si nos damos cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5 números pares. Usaremos la estructura for, el cual tenemos primero la variable i, que la inicializamos en 1. La variable i tiene que ser menor a 10, ya que tiene 9 índices. Y se tiene que autoincrementar para que esté 1, luego el 2, luego el 3, hasta llegar al 9.
igual. En la condición tenemos que si el índice lo vamos a recorrer con el for, entre 2 es igual a 0, el contador se va a aumentar en 1. Entonces el resultado aquí, en la salida de datos, nos debería dar el número 5. Vamos a compilar el proyecto. Una vez compilado el proyecto, es importante compilarlo, ya que si no se compila se tendrá la versión antigua. Vamos a correr el proyecto. Y en efecto, el total de números pares en el array números pares es de 5. Y así concluyo este video. Muchas gracias.